Entonces vamos aquí a calcular el primer ejemplo. Calcula el trabajo realizado por la fuerza F de x, y, z igual a menos y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, z cuadrado, para mover una partícula a lo largo de la trayectoria C, que es la curva de intersección del plano y sobre 4 más x sobre 5 más z igual a 4, y el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 9 en R3, orientado en sentido contrario a las manecillas del reloj visto desde arriba. Entonces miren aquí, vamos a mostrar acá con GeoGebra donde tengo esos gráficos. Miren que aquí tenemos un plano, el plano de ecuación y sobre 4 más x sobre 5 más z igual a 4, es este plano de color rojo, y tenemos este cilindro dado por la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Miren aquí donde está ese cilindro. Entonces miren que la intersección de ese cilindro con el plano es una trayectoria C, que es donde queremos calcular aquel trabajo. El campo está moviendo una partícula a lo largo de esta trayectoria, que es la intersección entre las dos superficies, el plano y el cilindro. Estamos diciendo que esa curva C, esa trayectoria C, es recorrida en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Entonces, el trabajo, recordemos que el trabajo realizado por un campo es igual a la integral de línea del campo en la trayectoria C, y por el teorema de Stokes tenemos que la podemos sustituir esa integral de línea por una integral de superficie. ¿Cuál superficie? Cualquiera que tenga a C como frontera o como borde. Pues la más sencilla, la más simple superficie es esta que hace parte del plano de ecuación y sobre 4 más x sobre 5 más z igual a 4. Es decir, esta parte de superficie que está encerrada dentro del cilindro. Entonces, S es una parte del plano de esta ecuación y está encerrada en el cilindro de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Entonces vamos a utilizar el teorema de Stokes haciendo estas consideraciones. Si queremos utilizar la definición de integral de línea para calcular esta integral, que es el trabajo realizado por este campo para mover una partícula a lo largo de esta trayectoria, debemos hallar una parametrización de la curva C, y la integral resultante, aunque no es complicada de calcular, es muy extensa. Recuerden en videos anteriores cómo calculamos la integral de línea de un campo vectorial a lo largo de una trayectoria C aplicando la definición. La podemos calcular con aquella definición, pero como menciono aquí, esa es muy extensa. Por lo tanto, vamos a utilizar mejor el teorema de Stokes. Como fue mencionado anteriormente, aunque existen infinitas superficies que tienen AC como borde, vamos a escoger la superficie S obtenida a partir del plano y sobre 4 más x sobre 5 más z igual a 4, como mostré en la figura anterior. Entonces, por el teorema de Stokes, tenemos que la integral de línea del campo F en la trayectoria C es igual a la integral de superficie de rotacional del campo F. Entonces, vamos a calcular todas estas expresiones, rotacional, obtener una parametrización de la superficie, etcétera, etcétera. Bueno, vamos primero, como primer paso, vamos a hallar el rotacional del campo F, que es lo que nos están pidiendo acá. P de x, y, z es la primera componente del campo, que es igual a menos y cuadrado. Q de x, y, z es igual a x cuadrado más y cuadrado. Y R de x, y, z es igual a z al cuadrado. Es lo que estoy mostrando aquí. Recordemos que el rotacional del campo F es igual al determinante de la matriz formada en la primera línea por los vectores I, J, K. En la segunda línea, las derivadas parciales, primero con respecto a X, segundo con respecto a Y, tercero con respecto a Z. Y en la tercera línea, las componentes del campo F. Esta es P, esta es Q y esta es R. Entonces, ¿a qué es igual el determinante? Y por la derivada parcial con respecto a y de z cuadrado
menos la derivada parcial con respecto a z de x cuadrado más y cuadrado, menos j por la derivada parcial con respecto a x de z al cuadrado, menos la derivada parcial con respecto a z de menos y cuadrado, ahora más el vector k, que multiplica la derivada parcial con respecto a x de x cuadrado más y cuadrado, menos la derivada parcial con respecto a y de menos y al cuadrado. Ahora usted puede realizar todas estas derivadas parciales, compruebe que la derivada, esta primera componente es 0, las derivadas parciales aquí todas dan 0. Aquí también compruebe que estas derivadas parciales ambas dan 0. Por eso nos da también aquí 0 en la segunda componente. Y aquí lo que tenemos es la derivada parcial con respecto a x de x cuadrado más y cuadrado es 2x. Ahora menos la derivada parcial de menos y al cuadrado con respecto a y es menos 2y. Menos por menos da más 2y. Entonces ya miren que hallamos el rotacional del campo F es dado por este campo 0, 0, 2x más 2y. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Como vamos a calcular es una integral de superficie, debemos parametrizar esa superficie S. Ese es el gráfico de la función f de x, y, z igual a z, que es igual a su vez a 4 menos y sobre 4 menos x sobre 5. ¿De dónde obtuve esta fórmula? Pues despejando a z de la ecuación del plano que nos está dando el ejemplo. Si usted despeja z de aquí de esta expresión, de esta ecuación, obtiene esta ecuación de aquí. ¿Cuál es el dominio de esa parametrización? Vamos a mostrarlo aquí. El dominio de esa parametrización, como S es el gráfico de una función, el dominio entonces es la proyección de la superficie en el plano XY. Miren que aquí tenemos una región D, mírenla aquí, esa región D es la proyección de la superficie S en el plano XY, que es un círculo de radio 3. X cuadrado más Y cuadrado igual a 9. Aquí quedaría entonces la región X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 9. Esta región que está en el plano XY, que es una región polar. ¿Cómo quedaría la parametrización? R de U, B va a ser igual a U, que es X, B, que es y Z sería igual a 4 menos B sobre 4 menos U sobre 5. Esta expresión acá sustituyendo a X por U y Y por B, donde U, B pertenece a esa región circular D, aquel círculo de radio 3. ¿Qué más? Vamos a calcular el producto vectorial fundamental RU cruz RB. En este caso, X es igual a U, Y es igual a B y Z es igual a 4 menos B sobre 4 menos U sobre 5. RU es el vector formado por las derivadas parciales de X, Y, Z, todas con respecto a U. Mire que la derivada parcial de X con respecto a U es 1. La derivada parcial de Y con respecto a U es 0. La derivada parcial de Z con respecto a U es igual a menos 1/5. Vamos con RB. RB es el vector formado por las derivadas parciales de estas componentes de la parametrización, todas con respecto a B. La derivada parcial de X con respecto a B, miren que es 0. La derivada parcial de Y con respecto a B, miren que es 1. La derivada parcial de Z con respecto a B, miren que es menos 1/4. Realicé producto vectorial fundamental entre RU y RB y compruebe que eso es igual al vector 1/5, 1/4, 1. ¿Qué más? Bueno, tenemos que hallar el rotacional del campo F. Recordemos acá la fórmula, debemos hallar el rotacional del campo F evaluado en la parametrización. Ya llevamos esto, ya calculamos esto, tenemos una parametrización para la superficie S, también tenemos la región D, que es aquel círculo de radio 3,
Nos falta solamente hallar el rotacional del campo evaluado en la parametrización, que es lo que nos disponemos a hallar ahora. Recordemos la parametrización de aquella superficie es x igual a u, y igual a b, z igual a 4 menos b sobre 4 menos u sobre 5. ¿Cómo hallamos el rotacional de f evaluado en la parametrización? Donde aparezca x en el rotacional lo reemplazamos por u, donde aparezca y en el rotacional lo reemplazamos por b, y donde aparezca z lo reemplazamos por 4 menos b sobre 4 menos u sobre 5. Vamos a recordar el rotacional, que lo hallamos por acá. Miren que nos dio el rotacional. 0, 0, 2x más 2y. Entonces, x lo vamos a sustituir por u, y lo vamos a sustituir por b. No aparece z, entonces nada más realizaremos esas dos sustituciones. Quedaría 0, 0, 2 por u, que es x, más 2 por b, que es y. Ahora sí, calcular la integral de línea usando el teorema de Stokes. Por el teorema de Stokes y la definición de integral de superficie, tenemos que la integral del campo F, este es el trabajo realizado por el campo a lo largo de la trayectoria C, pero lo vamos, digamos que a reemplazar utilizando el teorema de Stokes por una integral de superficie. Ya en este caso, quien vamos a integrar es al rotacional del campo F en la superficie S, que es aquella porción del plano. Eso es igual a la integral doble en la región D, que es el dominio de nuestra parametrización, rotacional del campo F evaluado en la parametrización, producto punto este producto vectorial fundamental. Ahora, rotacional del campo, miren que nos dio 0, 0, 2u más 2b, rotacional del campo evaluado en la parametrización, producto punto este producto vectorial fundamental, que como vimos nos dio un quinto, un cuarto, 1. Realice producto punto 0 por un quinto más 0 por un cuarto más 2u más 2b por 1. Todo eso es igual a simplemente 2u más 2b. Dado que D es una región polar, utilizando coordenadas polares, es decir, u igual a r coseno de teta, b igual a r seno de teta, tenemos que la región D es igual al conjunto de puntos r teta, tal que el radio está entre 0 y 3, pues es en un círculo de radio 3, y el ángulo está entre 0 y 2pi. Entonces, la integral del campo F, la integral de línea del campo F a lo largo de la trayectoria C, que es el trabajo realizado por este campo para mover una partícula a lo largo de esta trayectoria, es igual como llevábamos a la integral doble en la región D de la función 2u más 2b. Utilizando coordenadas polares, realizamos la sustitución u igual a r coseno de teta, quedaría entonces 2 por u, que es r coseno de teta, más 2 por b, pero b es r seno de teta, 2 por r seno de teta. Y aquí miren que esta r es el jacobiano obtenido por estas sustituciones, u igual a r coseno de teta, b igual a r seno de teta. Teta, el ángulo teta está variando entre 0 y 2pi, estamos dando una vuelta completa en aquel círculo. El radio r está variando entre 0 y 3. Entonces calcule la integral primero con respecto al ángulo teta. La integral de coseno es seno, la integral de seno es menos coseno. Cuando usted evalúa entre 2pi y 0, esto aquí da 0. Por lo tanto, esa integral de línea da 0. Utilizando el teorema de Stokes lo comprobamos. Entonces, el trabajo realizado por este campo para mover una partícula a lo largo de esta trayectoria C es igual a 0. Bueno, yo los dejo con estos ejercicios. Sea f de x, y, z, el campo 2z cuadrado, y más x, x a la 2 más y a la 2 más z a la 2, y C la frontera o borde de la parte del plano 2x más 3y más z igual a 6, que está en el primer octante orientado en sentido contrario a las manecillas del reloj visto desde arriba. Entonces, calcule esta integral de línea del campo F, pero usted va a utilizar el teorema de Stokes. Este ejemplo yo lo voy a realizar en el próximo video. Mírenlo aquí, que es tal cual.
Entonces no se pierdan este próximo video. En el segundo ejercicio también utilice el teorema de Stokes para calcular la integral de superficie rotacional del campo F, donde f de x, y, z es igual a este campo vectorial y esa es la parte del paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado que está dentro del cilindro, x cuadrado más y cuadrado igual a 9 orientada hacia afuera. Este otro ejercicio yo lo voy a realizar también en el próximo video y aquí está para que estén, digamos que preparados, pero lo ideal es que usted intente realizar esos dos ejercicios que están aquí antes de ver el próximo video, en donde yo los voy a realizar. Simplemente como un ejercicio usted lo realiza y comprueba con los resultados que mostraré en el próximo video. Entonces, nos veremos en el próximo video donde solucionaré estos dos ejemplos. No se los pierdan. Entonces, chao.